atiende a continuación la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo. Hoy se han hecho anuncios importantes en el gobierno, principalmente para desplegar esta vacunación en el personal médico en todo el país. Ministra Cornejo, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Se sabe que son 617 los establecimientos de salud de todo el país que han sido considerados para recibir la vacuna contra el coronavirus. ¿Está todo listo para mañana? Sí, efectivamente, Jaime, son 617 establecimientos de salud a nivel nacional y en el caso de Lima y Callao son 19. El día de hoy se han hecho ya las entregas a 13 de estos, se va a completar el día de mañana con lo que falta y el día de mañana por la tarde empiezan a salir también las vacunas a las distintas regiones de nuestro país. Ajá. Ahora, se habla de regiones, usted ha dicho hoy en la conferencia que mañana por la tarde van las vacunas a la región Huánuco. ¿En qué orden se está considerando cada región para iniciar la vacunación? Entiendo Lima y Callao, Huánuco, ¿hay un orden sucesivo luego? Sí, efectivamente. El día de hoy lo que hemos comentado es que se está priorizando aquellas regiones que tengan nivel de riesgo extremo. Sí. Y dentro de las cuales evidentemente está la región Huánuco, que hemos visto que es una de las regiones que ahorita está más afectada, así como Lima, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac y Loreto. Ajá. Una curiosidad, ¿cuándo se vacuna el presidente? El día de mañana se estaría vacunando el señor presidente de la República, así como también con otros representantes de nuestro sistema de salud, que como hemos mencionado son nuestra primera línea y por supuesto aquellos que tenemos que proteger, ya que nos han venido cuidando durante estos largos meses de pandemia. Nosotros hicimos hace un momento un recuento de cuáles fueron las primeras dosis que llegaron a otros países de América Latina comparadas con el Perú, y el Perú con las 300.000 dosis es uno de los países que más ha recibido junto a la Argentina hace un tiempo con Gamaleya esa cantidad. Por ejemplo, Chile recibió como primera dosis 10.000, pero los críticos del gobierno sostienen que es muy poco, que es una cantidad ínfima. ¿Cuál es la respuesta que usted tendría a esa crítica? Bueno, como hemos manifestado, esta primera entrega, que es del lote del 1.000.000 de Sinopharm, que ya se había anunciado, nos va a permitir poder vacunar a nuestra primera línea, que son todos nuestros médicos, nuestras enfermeras, todas aquellas personas que trabajan, además, justamente arriesgando su salud en las unidades de cuidados intensivos y atendiendo a los pacientes COVID. Así que, francamente, no es poca cosa. Estas personas han dado todo en estos últimos meses y es una manera de poder retribuirlos y además reconocer la necesidad que tenemos de que nos sigan cuidando. Pienso que verdaderamente el esfuerzo que se ha hecho en las últimas semanas ha sido enorme, justamente considerando la necesidad que teníamos de poder contar con las vacunas cuanto antes, y el proceso de vacunación, por supuesto, va a continuar. Este es un inicio, pero como ha dicho el presidente, ningún peruano ni peruana debería quedar sin vacuna. Este proceso se va a ir dando de acuerdo al cronograma establecido, de acuerdo a cómo vayan llegando los distintos lotes de los laboratorios con los cuales ya tenemos contratos firmados. Una duda, supongo que esto lo han conversado, discutido en la interna del gabinete. ¿Sí o sí llegan las 700.000 vacunas el 14? Le pregunto porque el viernes 12 es el Año Nuevo Chino. Y usted bien sabe que el Año Nuevo Chino para todo. Y entendimos que el viernes 12 se cargaba el lote, las 700.000 al avión. ¿Sí o sí llegan el domingo? ¿Tienen la certeza de ello o no? Eso es lo que nos ha manifestado. Evidentemente nosotros creemos que ese cronograma se va a cumplir y en ese sentido es que esperamos estas 700.000 dosis de vacunas para el día 14. Entendemos que efectivamente en China hay estas celebraciones, pero el tema de la vacuna es un tema prioritario y este cronograma se tiene que cumplir. El presidente ha agradecido públicamente también, no solamente al laboratorio, sino a las autoridades del gobierno chino que nos han venido apoyando de manera decidida en estas últimas semanas, y creemos que se va a cumplir con lo que se ha anunciado.
Ustedes han hablado también hoy de un decreto para evitar cualquier favorecimiento irregular durante el proceso de vacunación. Y bueno, justamente en Chile, que en estos días, otra vez, ¿no? Es como un paralelo, un ejemplo, ¿no? Se ha denunciado el robo de vacunas de Sinovac, le cuento. Acaba de reportarse en Radio Bio Bio de Santiago. Se han robado vacunas de Sinovac en Curicó y la Fiscalía chilena está investigando este caso. 40 vacunas se han robado. ¿Cuáles son esos escenarios acá en el Perú que ustedes están considerando como riesgosos o como irregulares que pueden ocurrir? Esos favorecimientos que están anticipando. Mire, justamente nosotros hemos aprobado el día de ayer en Consejo de Ministros este decreto supremo que establece distintas cosas. Uno, como anunció el presidente, esta es una gestión que tiene que mostrar su integridad y en ese sentido hacemos un llamado en este decreto a que el actuar de todos los funcionarios y servidores públicos tiene que ser íntegro, tiene que ser probo, porque estamos en un proceso muy delicado de vacunación. Y todos tenemos que poner nuestro granito de arena y de alguna manera contribuir a que este proceso se lleve con total normalidad. A su vez, también lo que está haciendo es que haya canales de denuncia para que los ciudadanos y las ciudadanas que noten que hay algún acto que no es correcto o sospechoso puedan hacer su denuncia de tres maneras. Uno, a través de los canales de denuncia de la Contraloría General de la República. Segundo, a través de los canales de denuncia de las entidades del Estado que hay disponibles. Y tercero, a través de la plataforma única de denuncias del ciudadano. Ajá. De estas tres maneras, uno puede hacer llegar alguna queja o sospecha o denuncia, la cual tiene que ser inmediatamente acogida e investigada por las autoridades correspondientes. Esto porque lo que pensamos es que si bien nosotros estamos tomando todas las medidas del caso para asegurar que las vacunas sean resguardadas, además por nuestra Policía Nacional, los ciudadanos también tengan un espacio en el cual nos puedan ayudar a identificar si es que hay algún proceso que no se está llevando a cabo con total regularidad y transparencia. ¿Cuál es la respuesta a esa crítica que también se ha destilado anoche de que se montó un show con la llegada de las vacunas? Yo creo que en realidad no se trató de un show, de lo que se trató fue justamente de mostrar la llegada de un avión que nos traía la esperanza, un avión que traía nuestras vacunas y no es por nada que tantos peruanos han estado haciendo el seguimiento en tiempo real de la llegada de ese avión. Creo que la emoción que nos ha causado a muchos de nosotros el ver estas vacunas por fin en suelo peruano, la emoción de saber que vamos a empezar a vacunar a nuestros doctores, a las enfermeras, a todo el personal y poco a poco al resto de la población, no ha sido un show. Yo creo que ha sido una muestra de que el gobierno está esforzándose todos los días por trabajar y, como dice el presidente, que cumple con sus compromisos y además pensamos que en su mayoría ha sido bien acogido por la población, que ha visto con sus propios ojos la llegada de estas vacunas, el desembarco de estas vacunas y su traslado además a los almacenes de Senares el día de ayer. Ahora, hablemos de las fases que también en las últimas horas se está discutiendo por qué no se incluyó a tal, por qué no se incluyó a cual. Pero se ha hecho especial énfasis en cuál ha sido el criterio que se ha establecido para vacunar a los presos en segunda fase, ¿no? Y por otro lado, a los residentes extranjeros en el Perú, en contraste con los mayores de 65 años que dicen, oiga, ¿por qué no los han incluido en la fase 1? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Si recordamos, en la fase 1 está nuestro personal de salud, nuestra Policía Nacional, Fuerzas Armadas, también se ha incluido a los bomberos y a los miembros de mesa. En la segunda fase, efectivamente, se encuentra el personal del INPE, así como aquellas personas privadas de la libertad. Esto de acuerdo a normativa internacional que establece que estas personas también tienen derecho de poder vacunarse. Recordemos que lamentablemente el sistema penitenciario en el Perú es un sistema en el cual hay bastante hacinamiento y han habido un número importante de personas que han fallecido, tanto de aquellas personas que están privadas de la libertad como del personal del INPE. Pero, como ha dicho el presidente, la idea, Jaime, es de que todos los peruanos, independientemente de su estatus en estos momentos migratorio y de su nacionalidad, se puedan vacunar
en nuestro país y para eso están los cronogramas y por eso también es que estamos procurando y se han hecho distintas negociaciones con varios laboratorios para poder tener las dosis de vacunas cuanto antes en nuestro país. Hoy día la canciller ya ha confirmado la firma del acuerdo con Pfizer, que es un acuerdo importante también, lo cual nos va a dotar de una cantidad de vacunas que nos va a ayudar a continuar con este proceso de vacunación y esto se suma a lo que ya se había anunciado de COVAX y de Sinopharm y de AstraZeneca. Entonces, creo que el esfuerzo que estás haciendo en estos momentos lo que busca es lo que ha anunciado el gobierno, de que nadie se quede sin vacuna y, por supuesto, procurar que esto se haga en el más corto tiempo. Justamente la canciller ha hecho ese anuncio, son 20 millones de vacunas de Pfizer, 250.000 dosis llegarán en marzo, 300.000 dosis más en abril. ¿Llegan a los miembros de mesa? Porque esa es otra cuestión que usted la acaba de repetir y se ha colocado como digamos, peruanos que están dentro de la fase 1. ¿Qué población? Es decir, en base a quiénes se está considerando en la fase de vacunación, tendremos ya vacunado, se anticipa, digamos, para las elecciones, ¿hay un estimado de cuántos vacunados finalmente habrán? Esas estimaciones las está trabajando en este momento la autoridad sanitaria con el grupo de trabajo, que además, como ustedes conocen, es un grupo de trabajo multisectorial. Sí. Y en realidad se tiene previsto distintos escenarios y en base a eso se está trabajando en los planes de vacunación. Evidentemente es nuestro mayor interés que se pueda llegar a las elecciones de abril con los miembros de mesa vacunados. Esperamos que esto se pueda dar y para eso estamos apurando justamente las negociaciones con los distintos laboratorios para no tener dependencia de solamente uno, sino poder tener a varios laboratorios que nos provean de esta vacuna. Ajá. Pasemos a otro tema, ministra, si me permite, y es el del oxígeno, que es, la verdad, un asunto muy grave, porque, de acuerdo, mientras todo esto sucede, que es sin duda una muy buena noticia, el Perú sigue en pandemia. Y el Perú sigue atravesando crisis tremendas en el sistema de salud. Le decía, por ejemplo, la del oxígeno, también la de los intensivistas. Vamos a estar más adelante, por cierto, con Jesús Valverde, director de los intensivistas. El presidente Sagasti le ha pedido al sector privado que produzca oxígeno por unos días en lugar de minerales o hidrocarburos. ¿Qué plan tiene el gobierno, digamos, para esta meta? Y en todo caso, ¿qué plan tiene el gobierno si la empresa privada o no tiene o desoye esta invocación? Mire, el presidente lo dijo justamente el día de ayer y aquí vale la pena precisar que ya se viene conversando con el sector privado desde hace varios días a través de las autoridades correspondientes, se vienen teniendo distintas reuniones con el sector privado del minero, hidrocarburos, también de la parte de manufactura para ver cómo nos pueden ayudar en ese sentido. Estamos haciendo esta invocación, las conversaciones están siendo bastante positivas, según entiendo, y esperamos pues que estas medidas que ya además se han anunciado con respecto de algunas compras que se estarían haciendo también, algunos encargos que se han hecho a la UNI, por ejemplo, para contar con plantas adicionales, se puedan unir a estas alternativas con el sector privado. Esperemos que esto se dé. En todo caso, estas alternativas están siendo siempre evaluadas y el día miércoles en Consejo de Ministros, justamente, que es el espacio en el cual tocamos el conjunto de medidas, se van a probablemente tomar algunas decisiones, las cuales van a ser dadas a conocer para la población en la conferencia de prensa que ya solemos tener de parte de la Premier. Le hago esta pregunta con especial énfasis, con especial sensibilidad, además muy dolido, porque supongo que usted también habrá visto las imágenes en las que cientos de peruanos dependen, o la vida de sus familiares dependen de un balón de oxígeno, y esto es un crimen, esto es una crueldad. Me refiero a que, por ejemplo, tengan que pasar noches tras noches, en el suelo, durmiendo, esperando al ángel del oxígeno, que encima no puede operar o se ve imposibilitado de operar porque las mafias, los miserables que andan allí tratando de ganar más en una pandemia a costa de la vida de muchos, no lo dejan abrir y no lo dejaron abrir el fin de semana.
Entonces, ¿cuáles van a ser, y eso sí sería importante, usted habla de anuncios para el miércoles, pero ensayemos algunos, cuáles van a ser las decisiones que va a tomar el gobierno en las horas que vienen? Porque de acuerdo, bien por la vacuna, está empezando, pero ahorita el problema gravísimo, en este momento, es el oxígeno. ¿Cuáles son esas decisiones que están en ciernes, ministra? Mire, antes que nada, también me gustaría mencionar que esto que usted comparte, ese sentimiento, es un sentimiento que nosotros como gobierno tenemos muy presente y la responsabilidad en este caso se imaginará que es tremenda. No son momentos fáciles y la toma de decisiones también en estos momentos críticos es sumamente difícil porque se tienen que barajar distintas cosas, indicadores económicos, sociales. Nosotros también como ministros hemos estado viajando al interior del país, a las distintas regiones. Yo he estado el día de ayer en el Cusco, justamente conversando con las autoridades de diversos temas de la pandemia, dentro de los cuales evidentemente está el tema del oxígeno, y esto con la idea de poder traer todos esos insumos a la mesa donde se toman las decisiones. Para el día miércoles, evidentemente, como ya se ha anunciado también, se están evaluando, uno, cuál han sido los resultados preliminares de las medidas de inmovilización que se tomaron el día 31, para saber justamente cuál ha sido la evolución en las regiones y ver qué provincias han evolucionado de manera positiva, cuáles no. El día sábado tuvimos que poner a provincias de Loreto y de Puno en riesgo extremo. Y además de esas medidas, evidentemente, también se evalúan aquellas que tienen que ver ya con el sistema sanitario, no solamente la provisión del oxígeno en las distintas regiones, pero también cómo ha venido evolucionando la ocupación de las camas UCI, la ocupación de las camas en cuidados intermedios, el personal de salud, etcétera. Y con este conjunto de indicadores es que se van evaluando y tomando decisiones. Claro. Pero aquí yo quisiera rescatar un tema muy importante, Jaime, si me permites, que es, una vez más, el tema de la ciudadanía. No hay forma que, por más medidas que se tomen, si no tenemos apoyo de la ciudadanía en cumplir con estas medidas, nos va a dilatar el tiempo de la recuperación y de la superación de la pandemia. Yo quisiera agradecer a todas aquellas personas que han venido cumpliendo con las medidas que son la mayoría, sacado, que son la mayoría, ciudadanos y ciudadanas que se están esforzando muchísimo por cumplir, y hacer también un llamado a aquellos que lamentablemente no están cumpliendo. Recordemos que este tema es un tema de equipo, es un tema conjunto. Nos tenemos que cuidar no solamente por nosotros mismos, sino también por todos los demás que nos rodean. De acuerdo. Pero porque, ¿qué hacemos? Entonces, Sí, perdone que la interrumpa, pero ¿qué hacemos con esas mafias? ¿Qué hacemos con las mafias que amedrentan, amenazan al ángel del oxígeno? ¿Qué va a hacer el gobierno? Es decir, no puede ser que los buitres estén en este momento tratando de acechar de esa manera a una persona que le vende a precio justo oxígeno, que salva vidas de peruanos. Es decir, es un delito, es un crimen lo que están haciendo. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Está evaluando, digamos, denunciar a estas mafias? ¿Se están haciendo ya investigaciones en fiscalía? ¿Se ha dispuesto llegar hasta el final? ¿Hay algo allí sobre ello, ministra? Se están haciendo las investigaciones correspondientes. Es más, le diría que la ministra de Salud se ha referido a estas mafias de manera bastante concreta hace algunos días, porque es increíble que en estos momentos de tanta necesidad y de tanta pérdida y de tanto dolor encontremos pues a personas sin escrúpulos que estén cometiendo este tipo de actos o estén de alguna manera no poniendo el hombro por su país. Efectivamente, se están haciendo las investigaciones del caso y, como le mencionaba, todo esto está siendo evaluado de manera permanente. Nosotros no paramos como gobierno y como le mencionaba, el día de ayer hemos sesionado en Consejo para sacar más normas y estamos de manera permanente haciendo un seguimiento porque no podemos demorar. Y ese es el compromiso que tenemos, eso es lo que hemos venido haciendo. Y en el caso puntual de las siguientes acciones, como le mencionaba, estas se van a dar a conocer el día miércoles. Ya las estamos trabajando, ya estamos haciendo las gestiones, ya hemos estado viajando a distintas regiones, no solamente para reunirnos con las autoridades y tomar contacto y ver in situ cuál es la realidad de la situación, sino también llevando ayuda,
no solamente en las regiones, sino también en el caso de Lima con las ollas y con los comedores de madres. Es decir, hay un despliegue bastante amplio de acciones porque lo que entendemos es que esta pandemia, si bien está afectando el tema sanitario, el tema de salud, también ha tenido un impacto efectivamente en la economía familiar y esa es otra serie de elementos que estamos tratando de ver cómo mitigar. De acuerdo, entonces, brevemente, así como para pasar al siguiente tema. ¿Traición a la patria, por ejemplo, sería un delito que se podría contemplar contra esta gente o no? Mire, el término legal en estos momentos no se lo podría precisar, pero ciertamente la actitud que están teniendo se acerca bastante, ¿no? ¿No? Es que sí. Ahora, hablando de leyes, usted dice que están acercándose a los privados. Los privados han mostrado disposición, hasta lo que sabemos, por ejemplo, con el programa Respira Perú, ¿no? Se han podido recibir, entiendo, del gobierno 100 plantas de oxígeno. Pero también está del otro lado la Ley General de Salud, que usted debe recordar muy bien. La Ley General de Salud dice en su artículo 82 que en la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes. ¿Se entiende, no? Es decir, que la autoridad sanitaria dice, privado, deja de producir minerales e hidrocarburos, como ha dicho el presidente, ¿no? Y necesitamos producir oxígeno. No pasa nada, no se oye padre, y entonces esta ley está vigente. El artículo 82 de la Ley General de Salud que lo acabo de leer. Que para algunos puede ser irritante, pero estamos en una guerra, ¿no? Muere cada día un avión completo de peruanos. Entonces, ¿se está contemplando esta herramienta legal también o no? Todo está siendo evaluado. Ya. El presidente ha anunciado públicamente este pedido de buena voluntad que además viene siendo conversado con las distintas organizaciones del sector privado. Quiero resaltar que efectivamente hasta el momento hemos visto de parte del sector privado muchísima colaboración, inclusive como es de conocimiento público, este primer vuelo ha venido financiado por el sector privado para nuestras vacunas. Claro. Y no solamente eso, sino que además también en temas de oxígeno, plantas, material, etc. Es por eso que pedimos en estos momentos de tanta dificultad que esa actitud proactiva y de apoyo continúe, porque es fundamental que en estos momentos pensemos que estamos todos en el mismo barco, que somos un equipo y que tenemos que salir adelante. Esa ha sido la invocación del presidente de la República y como tú bien has mencionado, esa ley está vigente y obviamente todo está en estos momentos en evaluación porque lo más importante es la salud de nuestra población. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, con nosotros.